Dueño disfrazado va al concesionario y ve jefe del taller, humillando a los mecánicos. Entonces él. El olor a aceite sintético quemado y a metal caliente se impregnaba en la ropa dentro del shop del dealer de lujo más grande de la zona. Era una sinfonía constante y agresiva. El tableteo de las pistolas de impacto, el rugido profundo de los motores V8 que cobraban vida en las bahías de servicio y, por encima de todo, la voz arrogante de Julian Vega, el nuevo manager. El taller, ubicado en las afueras de Houston, era un mundo aparte del showroom de pisos relucientes que daba a la calle. Aquí, el aire era espeso, pesado con el aroma del anticongelante y el café Bustelo que hervía perpetuamente en una cafetera manchada. El único lujo que los mecánicos se permitían para sobrevivir a las jornadas interminables bajo el calor tejano. A sus 35 años, Julian Vega caminaba por el taller como si fuera un territorio conquistado. Su camisa tipo polo de marca estaba siempre impecable, y sus mocasines de cuero jamás habían conocido una mancha de grasa. Gobernaba con la fría eficiencia de las métricas que leía en su tablet y un profundo desprecio por el trabajo manual que ensuciaba las manos. Para él, los mecánicos no eran artesanos, sino piezas reemplazables en una maquinaria diseñada para generar ganancias. Su método era simple: presión constante, plazos imposibles y la amenaza diaria de un "let you go", susurrado con una sonrisa condescendiente, solo para mantener a todos al límite. Manuel Herrera, a sus 45, conocía ese mundo como la palma de su mano, y sus manos eran un mapa de su vida, con grietas profundas y pliegues permanentemente teñidos de un negro que ni el jabón más fuerte podía quitar. Eran el testimonio de décadas de trabajo honesto, de diagnósticos precisos y de motores devueltos a la vida. Llevaba un jumpsuit azul con un parche que su esposa, Clara, había cosido con esmero en el codo derecho. En el bolsillo interior de su vieja caja de herramientas Craftsman, una foto gastada de sus 3 hijos, sonriendo en un parque, le recordaba cada mañana por qué aguantaba la tormenta que era Julian Vega. Era el pilar silencioso de los mecánicos más jóvenes, muchos de ellos inmigrantes como él, que navegaban el complejo mundo del Spanglish y las exigencias corporativas. Cuando Julian humillaba a un aprendiz por tardar demasiado en un cambio de aceite, era Manuel quien, sin decir una palabra, se acercaba después. Le daba una palmada en el hombro, un gesto que lo decía todo, y en voz baja le decía: "No te preocupes, bro, así se aprende. Mañana lo intentas de nuevo". Esa dignidad silenciosa, esa negativa a participar en el circo de la crueldad, lo había convertido en el blanco favorito de Vega, quien no soportaba la lealtad que Manuel inspiraba sin pedirla. Una mañana particularmente húmeda, cuando el asfalto del estacionamiento ya emanaba olas de calor, apareció un hombre mayor pidiendo trabajo. Se llamaba Esteban Morales. Tendría unos 58 años. Su ropa era sencilla pero limpia, y sus hombros estaban algo caídos, como si cargaran un peso invisible. Sin embargo, su mirada era directa, de una serenidad extraña que desentonaba con la ansiedad de quien busca una oportunidad. Julian lo miró de arriba a abajo y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Vio en él no a un mecánico, sino mano de obra barata y, sobre todo, un nuevo objetivo para sus humillaciones diarias. Lo contrató en el acto, sin siquiera pedirle referencias, asignándole las peores tareas con un tono de falsa amabilidad. Limpiar los baños al final del día, separar tuercas y tornillos por medida en cajas oxidadas, lavar los autos del lote bajo el sol inclemente de Texas. Esteban aceptaba cada orden con un leve asentimiento de cabeza, sin una sola queja. Se movía por el taller con una calma imperturbable, observando, siempre observando, y de vez en cuando
Sacaba una pequeña libreta de bolsillo y un bolígrafo, y anotaba algo con una caligrafía rápida y precisa. Julian no tardó en ridiculizar ese hábito, llamándola su diario de un viejo. Manuel sintió una conexión inmediata con aquel hombre, un respeto profundo por su estoica resistencia. Veía en la calma de Esteban un tipo de fuerza que él mismo intentaba cultivar cada día. A la hora del almuerzo, mientras los demás se apiñaban en la pequeña área de descanso, Manuel se acercaba a Esteban, que comía solo en un rincón. Le ofrecía café de su termo y compartía con él el lonche que Clara le preparaba, unos sencillos tacos de frijoles que en ese entorno hostil sabían a gloria. No hablaban mucho, pero en el silencio compartido se forjó un lazo de solidaridad. El primer choque directo no tardó en llegar. Julian vio a Esteban barriendo una esquina del taller que ya estaba limpia, una tarea inútil que le había asignado solo para mantenerlo ocupado. Se acercó a Manuel, que estaba ajustando unos frenos con la concentración de un cirujano. «Hey, Herrera, a ver, tú que eres el experto», dijo Julian señalando con la barbilla a Esteban. «¿Para eso le pagamos? ¿Para mover el polvo de un lado a otro?» Manuel no levantó la vista. Su voz sonó tranquila pero firme por encima del ruido de las herramientas. «Está haciendo su trabajo, Julian. Un trabajo es un trabajo». Julian se acercó más, bajando la voz con una falsa confidencialidad que era pura ponzoña. «A mí no me vengas con esa lealtad de taller. This is a premium business. O estás en el equipo que gana o te largas con los perdedores, como ese viejo». Fue entonces cuando Manuel dejó la herramienta sobre el banco. Se limpió lentamente las manos en un trapo sucio de grasa y lo miró a los ojos por primera vez en toda la conversación. «Yo estoy con la gente que se gana el pan, Julian, con los que trabajan de verdad». La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Julian lo sostuvo la mirada por un segundo, sus ojos brillando con ira contenida, antes de darse la vuelta y marcharse sin decir una palabra más. Manuel sintió las miradas de los otros mecánicos sobre su espalda. Sabía que había cruzado una línea, que se había puesto una diana en el pecho. Soltó un suspiro lento y su mirada se desvió instintivamente hacia su caja de herramientas, hacia el lugar donde guardaba la foto de su familia. Por ellos valía la pena, por ellos y por la decencia que se negaba a perder. Más tarde, casi al final de la jornada, Manuel presenció otra escena. Julian acorraló a uno de los aprendices, un muchacho llamado Carlos, y lo humilló frente a todos por haber dejado una mancha de aceite en el piso del showroom. El joven apenas podía contener las lágrimas, murmurando disculpas. A unos metros de distancia, Esteban, que recogía unas cajas, se detuvo. Su movimiento fue casi imperceptible. Sacó su pequeña libreta de bolsillo y con una calma que helaba la sangre, anotó algo. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero por un instante Manuel creyó ver en su mirada un destello, una chispa fría y calculadora. Un nudo se le formó en el estómago. ¿Qué era lo que ese hombre escribía con tanta diligencia en su misterioso diario? Historias como esta nos tocan a todos, sin importar en qué parte del mundo estemos. Este es un espacio nuevo que estamos construyendo juntos, y me llena de gusto saber desde qué ciudad o país nos acompañan. Dejen su saludo en los comentarios para que sintamos la fuerza de nuestra comunidad desde el mero inicio. Ahora, sigamos con Manuel y el misterio de aquel hombre silencioso. Los días que siguieron a la confrontación con Julian se sintieron como caminar sobre una capa de hielo delgada. El aire en el taller estaba cargado de una electricidad silenciosa, una tensión que se adhería a la piel junto con la humedad de Houston. Julian ya no le dirigía la palabra a Manuel directamente. En su lugar, se comunicaba a través de órdenes secas dadas a otros mecánicos, pero destinadas a sus oídos. Era un desprecio frío, calculado, que resultaba mucho más amenazante que un grito.
Los demás muchachos trabajaban con la cabeza gacha, el ruido de las pistolas de impacto sonando más fuerte de lo normal, como si intentaran llenar el incómodo vacío que se había instalado entre las bahías de servicio. Fue entonces cuando Julian encontró la oportunidad perfecta para apretar las tuercas. Un coleccionista de autos clásicos, cliente VIP del concesionario, trajo un Mercedes-Benz 300 SL Gullwing de 1955 para una restauración completa del motor. Era una joya de la ingeniería, un vehículo cuyo valor superaba el de todas las herramientas del taller juntas. Julian reunió a todos y, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, anunció que el proyecto estaría bajo la supervisión directa de Manuel Herrera. Le dio un plazo de entrega de 2 semanas, un tiempo ridículamente corto que cualquier mecánico experimentado sabría que era casi imposible de cumplir. Era una trampa, una prueba diseñada para que fallara. Manuel aceptó el desafío sin mostrar ninguna emoción en su rostro. Se limpió las manos en el trapo que siempre llevaba en el bolsillo trasero y asintió. Para él, ese motor no era un problema, sino un lenguaje que entendía a la perfección. Pasaba horas inclinado sobre el compartimiento del motor, sus dedos moviéndose con una delicadeza que contradecía su apariencia ruda. Cada pieza era desmontada, limpiada y catalogada con un esmero casi religioso. Los mecánicos más jóvenes se arremolinaban a su alrededor en sus ratos libres, observando en silencio, aprendiendo del maestro en una clase que ninguna escuela técnica podría ofrecer. Mientras tanto, Esteban continuaba con su rutina imperturbable. Barría los pisos, organizaba los estantes y limpiaba las manchas de aceite con una paciencia infinita. Sin embargo, sus ojos seguían cada movimiento de Manuel. No era la mirada de un simple curioso, sino la de alguien que comprendía la complejidad de la tarea. Un día, durante el almuerzo, se acercó a Manuel mientras éste estudiaba unos diagramas del motor con el ceño fruncido. Esteban simplemente colocó una taza de café humeante a su lado sin decir una palabra. Manuel levantó la vista y le agradeció con un gesto de cabeza. En ese pequeño acto de camaradería se forjó una alianza silenciosa. El primer gran obstáculo no tardó en aparecer. Una de las juntas del sistema de inyección de combustible estaba completamente desintegrada por el tiempo. Era una pieza diminuta, casi insignificante, pero sin ella, el motor jamás volvería a funcionar correctamente. Manuel buscó en todos los catálogos, llamó a proveedores especializados por todo el país. La respuesta era siempre la misma. La pieza estaba descontinuada y la única forma de conseguirla era a través de un fabricante en Alemania, con un tiempo de espera de al menos 6 semanas. El plazo de Julian se cernía sobre él como una sentencia. Esa tarde, la frustración era palpable en el aire alrededor de la bahía de Manuel. Vio a Julian pasar, con una sonrisa de suficiencia en el rostro, como si ya saboreara la victoria. Manuel apretó la mandíbula y se frotó los ojos cansados. Fue entonces cuando Esteban, que estaba vaciando un viejo archivador oxidado en una esquina, se acercó con un catálogo de partes antiguo y polvoriento de una marca de autos que ya no existía. Lo dejó abierto sobre el banco de trabajo de Manuel, señalando con un dedo una imagen. No dijo nada, pero la foto mostraba una junta casi idéntica, diseñada para un motor completamente diferente. «Gracias, Esteban», murmuró Manuel, su voz llena de un renovado respeto. El hombre mayor solo asintió y se retiró. No era la pieza exacta, pero la idea que le había dado era brillante. Podría modificarla. Requeriría un trabajo de precisión milimétrica, usando herramientas manuales para adaptarla. Era una apuesta arriesgada, un trabajo artesanal que las computadoras y los manuales modernos no contemplaban. Pero era su única oportunidad. El tiempo corría en su contra, y la presión de Julian se sentía como un peso físico sobre sus hombros.
Julián, al ver que Manuel seguía trabajando con una determinación inquebrantable, decidió subir la apuesta. A la mañana siguiente, una pieza crucial del sistema de encendido que había sido enviada a un especialista externo para su recalibración, desapareció misteriosamente del cuarto de partes seguras. Julián armó un escándalo, culpando a la falta de organización y control del equipo de Manuel. Insinuó que alguien la había perdido, o, peor aún, la había robado para venderla. La acusación, aunque velada, flotaba en el aire, envenenando la atmósfera del taller. Manuel sabía que era una mentira. Él mismo había firmado la recepción de la pieza la tarde anterior, pero no tenía pruebas. Su palabra contra la del gerente. Se sintió acorralado, con la espalda contra la pared. Perder esa pieza no solo significaba el fracaso del proyecto, sino también una mancha en su reputación, construida a lo largo de décadas de trabajo honesto. Miró a su alrededor y vio la duda en los ojos de algunos de los muchachos más nuevos, la semilla de la desconfianza que Julián había plantado con tanto esmero. Esa noche, el taller estaba en silencio, excepto por el zumbido solitario de una lámpara fluorescente sobre la bahía de Manuel. Se quedó hasta tarde, mucho después de que todos se hubieran ido. No podía rendirse. Vació su caja de herramientas, buscando entre piezas viejas y componentes que había guardado a lo largo de los años. Su plan era una locura: intentar construir una solución temporal, un bypass improvisado que al menos permitiera arrancar el motor para la entrega. Era un acto de desesperación, un último esfuerzo por salvar su honor y el de su equipo. Mientras trabajaba, con las manos temblorosas por el cansancio y la cafeína, su esposa Clara apareció en la puerta del taller. Llevaba una pequeña olla con caldo de pollo caliente y unas tortillas. No le preguntó por el trabajo ni por Julián. Simplemente se sentó a su lado en un banco de metal, compartiendo el silencio. Su presencia era un ancla, un recordatorio de que su valía no se medía por el éxito o el fracaso dentro de esas paredes de metal y grasa. «No te acabes por ellos, Manuel», le dijo en voz baja, poniendo una mano sobre su hombro. «No es por ellos, mi amor», respondió él, sin levantar la vista de la pieza que tenía entre manos. «Es por nosotros». Más tarde, cuando Clara ya se había ido, Manuel notó que no estaba solo. Esteban estaba en el otro extremo del taller, barriendo el piso con movimientos lentos y metódicos. En un momento, el hombre mayor se detuvo y se recargó en su escoba, mirando hacia la calle. Manuel lo vio sacar su teléfono y contestar una llamada. No pudo escuchar mucho, pero un fragmento de la conversación llegó hasta él, claro como el cristal en el silencio de la noche. La voz de Esteban era diferente, firme, educada y en un inglés perfecto, sin acento. «The asset depreciation is unacceptable. I want a full audit of the Houston branch, effective immediately». Manuel se quedó helado con la herramienta a medio camino. Depreciación de activos, auditoría. Esas no eran las palabras de un conserje. Un escalofrío le recorrió la espalda. Miró a Esteban, que ya había colgado y reanudado su barrido como si nada hubiera pasado. Por primera vez, Manuel sintió que el misterio de aquel hombre era mucho más profundo y complejo de lo que jamás había imaginado. La libreta, la calma, el conocimiento oculto, todo empezó a conectar en su mente, formando una pregunta inquietante: ¿quién era realmente Esteban Morales? Con un esfuerzo sobrehumano y gracias a la pieza modificada y al bypass que diseñó durante la madrugada, Manuel logró terminar el motor justo a tiempo. El rugido del Gullwing al cobrar vida fue como música para sus oídos, una sinfonía de victoria que resonó por todo el taller. El dueño del auto estaba más que satisfecho, elogiando el trabajo de Manuel frente a un Julián cuya sonrisa forzada apenas ocultaba su rabia. Por un breve instante,
Pareció que la justicia había prevalecido, que la habilidad y la decencia habían ganado la batalla, pero la paz duró menos de 24 horas. A la mañana siguiente, justo cuando la rutina volvía a instalarse, Julian irrumpió en el área de servicio. Su rostro estaba rojo de una furia que parecía genuina esta vez. Agitaba su celular en el aire como si fuera un arma. Acabo de recibir una llamada del señor Peterson, el dueño del Gullwing, anunció, su voz resonando con una autoridad venenosa. Dice que ha desaparecido un objeto de valor de la guantera de su auto, una pluma Montblanc de edición limitada. El silencio que cayó sobre el taller fue absoluto, pesado y sofocante. Todos los mecánicos se detuvieron, sus herramientas suspendidas en el aire. Julian recorrió el lugar con la mirada, deteniéndose en cada rostro, saboreando el momento. Sus ojos finalmente se posaron en Esteban, que estaba limpiando una mancha de aceite cerca de la entrada. Seguridad ya ha sido notificada y viene en camino para revisar los casilleros de todos, dijo Julian, caminando lentamente hacia el hombre mayor. Pero creo que todos aquí sabemos por dónde deberían empezar a buscar. Manuel sintió que la sangre se le helaba en las venas. Vio cómo la trampa se cerraba, no sobre él, sino sobre el hombre que le había mostrado una silenciosa solidaridad. Sabía que era una acusación falsa, un último y despreciable acto de crueldad por parte de Julian. Sintió las miradas de todos puestas en él, esperando su reacción. Dar un paso al frente significaba perderlo todo, el trabajo que mantenía a su familia. Quedarse callado significaba perderse a sí mismo. Julian se paró frente a Esteban con una sonrisa triunfal. El momento de la decisión había llegado. El aire del taller se volvió denso, casi irrespirable. Los taladros de impacto enmudecieron. El rugido de un motor a medio encender se ahogó en un tosido metálico. Y luego, el silencio. Todos los ojos, los de los mecánicos jóvenes y los de los veteranos, estaban clavados en la escena. Julian Vega, con su camisa polo impecable, era un depredador que había acorralado a su presa. Esteban Morales, de pie, con los hombros ligeramente caídos, parecía un cordero listo para el sacrificio. El olor a aceite quemado se mezcló con el hedor agrio del miedo y la injusticia. Manuel sintió un nudo en la garganta, una rabia sorda que le subía desde el estómago. Vio la sonrisa de Julian, una mueca de puro placer sádico, y supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Las palabras de su esposa resonaron en su mente: no te acabes por ellos. Pero esto ya no se trataba de Julian, ni siquiera del trabajo. Se trataba de la decencia, de esa línea invisible que separa a un hombre de una bestia. Respiró hondo, el aire espeso llenando sus pulmones, y dio un paso al frente. El sonido de sus botas de trabajo sobre el concreto manchado de grasa fue el único ruido en todo el lugar. Cada cabeza se giró hacia él y sintió el peso de esa atención como una carga física. Él no robó nada, Julian, dijo Manuel. Su voz no fue un grito, sino una afirmación tranquila, sólida como el acero de sus herramientas. Salió de su pecho con una calma que ni él mismo esperaba, una certeza profunda que aplacó el temblor de sus manos. Esteban ha estado aquí todo el tiempo trabajando, yo respondo por él. Su declaración colgó en el aire, un desafío directo, ineludible. Julian giró lentamente la cabeza, su sonrisa desapareciendo para dar paso a una máscara de incredulidad y furia. El desprecio en sus ojos era tan palpable que Manuel casi pudo sentirlo físicamente. ¿Tú respondes por él, Herrera?, escupió Julian dando un paso amenazante hacia Manuel. ¿Quién te crees que eres? No eres más que otro grasiento en un overol. Estás despedido. Los dos. Ahora largo de mi taller. La palabra despedido resonó como un disparo, pero antes de que Manuel pudiera procesar el golpe, una mano se posó suavemente sobre su brazo. Era la mano de Esteban. Estaba firme, serena y
Detuvo su impulso de responder. El hombre mayor lo miró y en sus ojos no había miedo, sino una profunda y extraña gratitud que lo desarmó por completo. «Gracias, Manuel», dijo Esteban en voz baja, casi un susurro, pero con una claridad que cortó la tensión. «Pero déjame esto a mí». Con un movimiento lento, casi ceremonial, Esteban sacó su teléfono del bolsillo. No era un modelo viejo y gastado como todos hubieran esperado, sino un smartphone moderno y delgado. Sus dedos se deslizaron por la pantalla con una familiaridad que desentonaba con su apariencia de conserje. Julian lo miró con una mezcla de burla y exasperación, como si estuviera presenciando el último acto patético de un hombre acabado. «¿A quién vas a llamar, viejo? ¿A tu abogado imaginario?», se burló Julian cruzándose de brazos. Esteban no le respondió. Marcó un número de su lista de contactos y se llevó el teléfono al oído. El taller permanecía en un silencio sepulcral, todos conteniendo la respiración. Entonces, Esteban habló, y el mundo de Julian Vega comenzó a desmoronarse. Su voz era completamente diferente. Desapareció el acento humilde, el tono sumiso. En su lugar emergió un inglés perfecto, nítido y con un timbre de autoridad inconfundible, el de alguien acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido sin cuestionamientos. «Robert, it's me. I need you and the auditors at the Houston shop. Now. The asset depreciation is unacceptable. I want a full audit, effective immediately. And send security with you. We have a situation that needs to be handled personally». Las palabras cayeron como martillazos en el silencio del taller. Auditoría, depreciación de activos, seguridad. El rostro de Julian pasó del rojo de la furia al blanco pálido del pánico. Miró a Esteban como si lo viera por primera vez. Una confusión aterradora arremolinándose en sus ojos. Los demás mecánicos intercambiaron miradas de asombro, sin entender del todo lo que estaba sucediendo, pero sintiendo el cambio sísmico en la dinámica de poder. No pasaron ni 5 minutos. El sonido de neumáticos de lujo sobre la gravilla del estacionamiento exterior anunció la llegada. 2 Escalades negras, relucientes y con los vidrios polarizados, se detuvieron bruscamente frente a las puertas abiertas del taller, bloqueando la salida. De ellas descendieron 4 hombres vestidos con trajes oscuros y caros que parecían fuera de lugar en medio de la grasa y el metal. Uno de ellos, un hombre de cabello canoso y rostro severo, caminó directamente hacia Esteban, ignorando por completo a Julian. Su expresión era de una deferencia absoluta. «Señor Álvarez, estamos aquí. ¿Cuáles son sus órdenes?», dijo el hombre, su voz resonando con un respeto que heló la sangre de Julian. Esteban Morales, o más bien Esteban Álvarez, se enderezó. Fue una transformación sutil, pero total. Sus hombros se cuadraron, su espalda se irguió, y el peso invisible que parecía cargar desapareció. Ya no era el viejo humilde que barría los pisos. Era un hombre en completo control, un titán disfrazado de mendigo. La verdad cayó sobre todos con la fuerza de una revelación. «Gracias por venir tan rápido, Robert», dijo Esteban Álvarez, su voz ahora firme y resonante. «Primero, quiero que el señor Vega y el gerente de servicio, el señor Thompson, me entreguen sus credenciales y las llaves del concesionario. Están despedidos, con efecto inmediato. Luego, inicien una auditoría completa de los últimos 6 meses. Tengo razones para creer que hemos sido víctimas de un fraude sistemático. La evidencia, caballeros, está aquí». Con esas palabras, sacó la pequeña libreta de bolsillo, el objeto de tantas burlas. La abrió con un gesto deliberado. No eran memorias de un viejo. Las páginas estaban llenas de una caligrafía pequeña pero impecable. Eran fechas, horas, números de serie. Esteban comenzó a leer en voz alta, su voz tranquila pero implacable. 14 de agosto, 10:15 a.m.
Julián Vega humilla públicamente al aprendiz Carlos por un retraso de 7 minutos en un cambio de aceite. Cito, «Para esto te pagan, inútil», continuó. 22 de agosto. Se reporta como defectuoso un juego de inyectores de alto rendimiento, número de serie 78B45C. El mismo juego de inyectores aparece a la venta en una cuenta de eBay 2 días después. El precio de venta, $800. Cada palabra era un clavo en el ataúd de Julián. Esteban detalló cada pieza que había sido desviada, cada abuso verbal, cada violación a las políticas de la empresa. La pequeña libreta no era un diario, era un libro de contabilidad de la crueldad y la corrupción, un arma de precisión forjada en la paciencia y la observación. Cuando terminó, cerró la libreta con un suave chasquido. El silencio en el taller era hora de asombro y de una justicia largamente esperada. Los hombres de traje se acercaron a Julián, quien no opuso resistencia. Estaba completamente quebrado, su arrogancia despojada, dejando solo a un hombre pequeño y asustado. Mientras se lo llevaban, Esteban Álvarez se giró y caminó hacia Manuel. Se detuvo frente a él y por un momento el taller entero pareció contener la respiración una vez más. Los ojos del CEO recorrieron el overol manchado de Manuel, sus manos curtidas, y luego se encontraron con su mirada. Una leve sonrisa, genuina y cálida, se dibujó en el rostro de Esteban. No era la sonrisa de un jefe, sino la de un hombre que reconoce a otro. Usted me ofreció su café cuando nadie más se acercaba, compartió su comida conmigo y estuvo dispuesto a perder su trabajo por defender a un anciano que no conocía, dijo Esteban, su voz volviendo a un tono más suave y personal. Este taller no necesita un gerente que sepa de métricas, necesita un líder que sepa de gente. Necesita un hombre con corazón y manos honestas. Le ofreció la mano. Señor Herrera, me gustaría que usted fuera el nuevo gerente general de este taller. Manuel se quedó sin palabras. Miró la mano extendida de Esteban, luego sus propias manos, cubiertas de una vida de grasa y trabajo duro. Sintió las miradas de sus compañeros, ya no de duda o miedo, sino de un profundo y abrumador respeto. Lentamente se limpió la mano derecha en el trapo de su bolsillo trasero y estrechó la mano del dueño de todo. El apretón fue firme, un pacto sellado no con tinta, sino con dignidad. «Gracias, señor Álvarez», logró decir, su voz un poco ronca. «No lo voy a defraudar». Unas semanas después, el taller era un lugar diferente. El aire todavía olía a aceite y metal, pero la tensión se había disipado, reemplazada por el sonido de la camaradería y el trabajo en equipo. Una radio tocaba cumbia suavemente en un rincón y el café Bustelo seguía hirviendo, pero ahora la cafetera estaba limpia y había tazas para todos. Manuel caminaba por las bahías de servicio, no como un supervisor, sino como uno más, ofreciendo un consejo aquí, una mano allá, su presencia una fuente de calma y seguridad. Tenía una pequeña oficina con una ventana que daba al taller. Era sencilla, sin lujos, pero era suya. Sobre el escritorio de metal, junto a las órdenes de trabajo y los manuales técnicos, había un solo objeto personal. No era un trofeo ni un diploma. Era una vieja foto gastada, con los bordes doblados, de 3 niños sonriendo en un parque. La había sacado de su vieja caja de herramientas Craftsman en su primer día como gerente y la había colocado allí, como un ancla, como un faro. A veces, en medio del ajetreo, se detenía un momento y miraba esa foto. Luego, su vista se desviaba hacia el taller, hacia los muchachos que trabajaban con una nueva energía, con la frente en alto. Un suspiro de gratitud se le escapaba, un agradecimiento silencioso a una fe que nunca lo había abandonado del todo. El trabajo apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo, cada giro de una llave, cada motor que volvía a la vida, se sentía como una bendición y no como una condena.
Historias como la de Manuel y Esteban nos recuerdan que la verdadera fortaleza no se mide en la arrogancia del poder, sino en la callada dignidad del trabajo honesto y en la valentía de defender lo que es justo, aunque parezca que tenemos todo por perder. Son relatos que nos tocan el alma y nos conectan, sin importar en qué rincón del mundo nos encontremos. Este es un espacio que estamos construyendo juntos, con el corazón en la mano, y me llena de una alegría inmensa saber desde qué ciudad o país nos acompañan en esta jornada. Por favor, déjenme un saludo en los comentarios. Cuéntenme desde dónde nos escuchan y qué sintieron con esta historia. Leerlos es como recibir un abrazo a la distancia, es sentir la fuerza de nuestra comunidad que crece cada día. Si este relato les llegó, les pido con todo cariño que nos apoyen con un me gusta, que lo compartan con alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza y que se suscriban para que no se pierdan ninguna de las historias que están por venir. Y si de verdad les nace del corazón y tienen la posibilidad, un simple gracias a través del botón que encuentran aquí abajo es una ayuda enorme para que podamos seguir trayendo estas narraciones que nos unen y nos dan aliento. Cada gesto, por pequeño que sea, es un ladrillo más en esta casa que es de todos. Recuerden siempre que en cada prueba y en cada taller de la vida, la decencia es la herramienta más valiosa que poseemos. Gracias por su compañía. Nunca están solos en el camino.